Bueno, ya estamos aquí de nuevo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es filtrar datos. Una operación bastante interesante, sobre todo cuando se tienen tablas de datos inmensas, enormes. Como veis, yo he seleccionado dos tablas en esta ocasión. Una es la de los países ordenados por población, aquí a la izquierda, y la he separado por una columna, con toda la intención, ahora veréis por qué, y los países con sus capitales y el continente al que pertenecen. Para filtrar datos, o para ordenarlo, podemos irnos a datos y ordenar o filtrar, o bien desde el botón este de aquí arriba de crear un filtro. Y como novedad tenemos ahora también otro botón en los que podemos crear vistas de filtro. Bien, vamos a empezar. Me voy a colocar de momento aquí, en la celda A1. Y fijaos que si yo clico en crear un filtro, los crea en todas las columnas que están adyacentes al lado de la celda donde yo estaba situado. Como en la columna E no hay ningún dato, no lo tiene en cuenta. Por tanto, si vuelvo atrás, si yo quiero hacer otra vista de filtro, pero de la otra tabla, tendría que situarme en esta de aquí, en esta celda, la F2, por ejemplo, la F1, y clicar en filtro. Y me crearía los de esta otra tabla, discriminándolo de la anterior. Por tanto, si queremos manejar dos tablas distintas, la podemos separar por columna y filtrar en base a cada una de ellas. Si tuviesen relación todos los datos, tendríamos una única tabla. Esto es muy importante por si queremos discriminar o filtrar datos de dos tablas distintas pero que no están relacionadas. Volvemos atrás y eso sí, puedo seleccionar todas las columnas y clicar en filtrar. Pero como ya digo, en esta ocasión no nos valdría porque una tabla y la otra son independientes. Entonces vamos a ir una por una. Bien, nos vamos a colocar aquí y vamos a crear la primera vista de filtro, esta. Y ya tenemos toda esta primera tabla con su filtro. Si clicamos en el botoncito que hay justo en la celda a la derecha, vemos un desplegable en el que nos pone que podemos ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, ordenar por color, filtrar por condición y filtrar por valores. Vamos a ir una a una. Vamos a ver la primera. Ordenar de la A a la Z. Pues tendríamos en esta primera celda de aquí todos los países ordenados hasta el último, que es el que tiene menos habitantes, que sería el de Islas Pitcairn. Y el primero sería el de China, que tiene 1.400 millones. India, 1.400 y pico. Bueno, estos son datos del año 2019, quiero recordar. Si nos vamos, por ejemplo, a país y queremos filtrar por esa columna, podemos usar el orden de la Z a la A y nos pondría en primer lugar el Zimbabue, Zambia, Djibouti, Yemen, Vietnam, etc. Pero también podremos filtrar por color de texto. Y fijaros, hay 5 colores distintos y vamos a poner el magenta para que nos seleccione primero los que están por el color magenta. También podríamos filtrarlo por el color de azul, ¿no? Aquí aparecería lo de color azul, etcétera. Vámonos a la siguiente opción. Por ejemplo, nos vamos ahí al porcentaje del total de la población y lo vamos a ordenar por color de relleno. Fijaros que hay muchos colores, todos ellos distintos, representando el tanto por ciento de población con respecto al mundo. Pues, por ejemplo, vamos a poner el rojo, vamos a coger, por ejemplo, el verde y nos pondría primero los que están alrededor del 0,05%. Bien, ya hemos visto la parte de ordenar, pero vámonos ahora a la parte de filtrado, que me parece más interesante. Por ejemplo, en países lo vamos a filtrar por color de texto y vamos a poner el verde oscuro. Y entonces nos saldrán solamente aquellos países que están de color verde oscuro. Podríamos volver aquí y seleccionar color de texto azul y tendríamos los que están de color azul. O también podríamos seleccionar los que están de color magenta y nos saldrían los de color magenta. Creo interesante resaltar que en el filtrado, aunque aparezcan este conjunto de países, no significa que se hayan borrado todos los datos, sino que nos aparece en pantalla aquellos países que cumplen la condición del filtrado. Entonces, si yo voy aquí a filtrar color de texto y le digo que ninguno, entonces me aparecerá otra vez toda la columna de datos. Bien, vamos a otro nuevo filtrado. Por ejemplo, vamos a filtrar ahora por condición. Y dentro de condición podemos establecer las condiciones que creamos convenientes en cuanto a los datos que hay en la celda, si el texto contiene una palabra, una letra, etcétera, fecha,
mayor que o menor que, en cuanto a cantidades, etcétera. Por ejemplo, nosotros vamos a buscar países que tengan menos de 30.000 habitantes. Aceptar. Y nos colocaría la tabla con los 3 países que tienen menos de 30.000 habitantes. Bien, volvemos atrás. Bueno, vamos ahora a la otra tabla. Entonces, si yo me coloco aquí y le digo crear vista de filtro, se me quitaría una y me aparecería la otra. Y en este caso lo que vamos a hacer es crear vistas de filtro. Entonces, fijaros, por ejemplo, vamos a poder crear una vista de filtro. Si me coloco aquí, le damos a crear una vista de filtro y le vamos a decir que empiece por Asia. Y fijaros lo que hace. Ordena toda la tabla entera por cada continente. Aquí está África, aquí está América Central, América del Sur, Asia, Europa, etcétera. Y esta vista de filtro la podemos guardar. Si le damos a guardar y le ponemos un nombre, como por ejemplo continente, y le damos a guardar, se nos quedaría guardada. De tal manera que si nos vamos al botoncito, vemos que ya tenemos una vista de filtro creada. Vamos a crear otra. Por ejemplo, vamos a crear una de capitales. Y ahora nos coloca las capitales por orden alfabético. Y entonces le decimos que guarde la vista y pondremos por capitales. Listo, ya tenemos otra guardada. De tal manera que si me voy al botoncito, veremos que tenemos las dos que acabamos de guardar, capitales y continente. Salimos de la vista y fijaros lo interesante. Yo he compartido esta hoja de cálculo con la profesora Hernández. Y la profesora Hernández puede usar los filtros que hemos creado. O sea que si nos vamos aquí y vemos lista de filtros, veremos el de capitales o el de continente que había creado el profesor 1. Bueno, y hasta aquí vista de filtro. Espero que le veáis utilidad al tema del filtrado y el orden de datos, sobre todo para tablas de una cantidad ingente de datos. Nos vemos en el siguiente